cuarteto número 2, cómo va desde a partir de un lenguaje familiar y convencional hasta la pérdida de ese, ¿no? A la amenaza de la pérdida. Lo vamos a ir viendo. Schoenberg incorpora la palabra a los movimientos finales del cuarteto. Esto es rarísimo, cuarteto de cuerdas con soprano, ¿no? Pero esta vez porque necesitaba, ¿no?, ser muy claro y enfático, ¿no? Una soprano vocaliza 2 poemas de Stefan George. El primero es el grito desesperado de un alma perdida y la sensación de haber perdido el camino. No solo parece haber encontrado la empatía en Schoenberg, sino también explica el intento de representar musicalmente este andar sin dirección, que naturalmente es no solo ajeno, sino contrario a los propósitos del lenguaje tonal. El lenguaje tonal siempre es ratificación de lo consabido, ¿no? Del estar aquí, del estar en un mundo ordenado, un mundo lógico, un mundo ideal creado por Dios, ¿no? Entonces, el texto, cito nada más fragmentos del texto del poema de Stefan George, que comienza a decir: Tief ist die Trauer, die mich umdüstert, profunda es la tristeza que me nubla, regreso a tu hogar, Señor, largo fue el camino, los miembros están agotados, los santuarios están vacíos, pleno es solo el sufrimiento. Esto es importante, pleno es solo el sufrimiento. Lo que es de gran valor para nosotros es que la combinación de música con palabra autoriza una interpretación del sentido musical que de otra manera es peligrosamente especulativa. Esto es particularmente elocuente en este caso, dado que Schoenberg retoma el material musical del primer movimiento y lo somete a una transformación motivada por el estado de ánimo expresado en el poema de George. Aprendemos así algo de cómo Schoenberg articula el potencial de significación de su organización sonora, mismo que podemos extrapolar a otras obras como Voces sonaron o a composiciones que carecen de libreto y escenografía, pero utilizan las mismas propuestas expresivas. Resulta interesante que, no obstante recurrir al material de origen, aquí este es, en cierto modo, alienado, sonando cada vez menos tonal. La organización del material sonoro no se sustenta en sí misma, sino en lo que sugiere el texto. Por excelencia, la música es capaz de evocar estados de ánimo, y aquí tenemos un ejemplo elocuente de correlación poético-musical. En momentos, la retórica de la enunciación verbal, cuya naturaleza también es musical, y la retórica de la música, que deviene de la palabra hablada, establecen una sincronía transmedial muy potente. No es casualidad que aquí la palabra no se pliega a la música como se acostumbró durante siglos. Y no es casualidad que a cada sílaba corresponda una nota y que la dirección del discurso melódico la marca no la lógica musical, sino el gesto poético. Parece simbólico que el equivalente musical del concepto voll, pleno, que alude a la intensidad del sufrimiento, se exprese con una nota aguda, larga, penetrante, y que la subsiguiente palabra, qual, sufrimiento, se introvierta musicalmente, pasando de golpe a un sonido grave y suave. Escuchemos e imaginemos. Entonces, el texto que van a ver aquí, si latino, es este, ¿no? Profunda es la tristeza que me nubla, regreso a tu hogar, Señor, largo fue el camino, los miembros están agotados, los santuarios están vacíos. Y después voy a mostrarles el fragmentito donde representa estos conceptos.
la plenitud del dolor. ¿No? Es la plenitud con esta nota aguda, tenida, agresiva, y el dolor como algo íntimo, ¿no? A ver, vamos a ver, entonces escuchemos. Este es el principio del tercer movimiento. Piensa en este concepto de andar sin dirección. Eso viene del tema del primer movimiento. Pero lo corta y lo sustituye por algo que no tiene nada que ver. Estos contrastes de estado de ánimo y de ideas, nada que ver. Ruptura, collage. Se dieron cuenta, ¿no? Cómo va construyendo esto, desemboca, ¿no? Cada vez más alto, más alto, más alto, más intenso, hasta que prácticamente pues grita, ¿no? Canta, pero grita, ¿no? El concepto de la intensidad del dolor. La intensidad está ahí arriba y después el dolor está abajo y cambia completamente, ¿no? Esto. Entonces esto es muy importante porque esto nos da una pauta para decir, bueno, ¿cómo entiende musicalmente estos sentimientos, ¿no? Y no estamos especulando porque nos da las pautas a través del texto. Esta forma de expresión análoga y simbólica se da en ocasión de un gesto que parece altamente relevante para Schoenberg. Dice George: Töte das Sehnen, schließe die Wunde, nimm mir die Liebe, gib mir dein Glück. Mata mis anhelos, cierra mi herida, arráncame el amor, pero en su lugar comparte tu dicha. Las primeras acciones, todas ellas en cierto modo violentas, ¿no? Mata, cierra, arranca, son equiparadas por música extrema en color estridente, tesitura aguda, dinámica intensa, fuerte densidad sonora, discordia rítmica. Contrasta con sonoridades de extrema introversión y calma en el segundo enunciado, comparte tu dicha. Sin duda, un estado de ánimo que añora Schoenberg en estos momentos, por las razones que sean. No hay arrebato sonoro, sino largos acordes que además enfatizan la añorada consonancia, aquí simbolizada por un retorno provisional a la armonía tonal. Tal vez, puede ser, es una interpretación, ¿no? Vamos a escuchar, esto es muy similar en construcción a lo
que acabamos de escuchar, ese contraste entre dos formas, de dos pensamientos, dos sentimientos, pues son ambas cosas, ¿no? Que la dicha está representada no como una emoción, ¿no? Sino como un pensamiento, ¿no? De alguna manera. 18. Final, o sea, nada más es arráncame el amor, dame la lucha. Esto porque también puede uno de repente interpretar la palabra desde la música, ¿no? Yo me las vi en chino. ¿Cómo traduzco la palabra Glück, ¿no? Al español? Yo lo puse como dicha, sí puede ser, ¿no? Pero cuando escucha uno esta música y la identifica como dicha, es muy raro, ¿no? Y uno estamos tan muy acostumbrados a decir, bueno, la dicha es el amor, pues, ¿no? Claramente no para Schoenberg, ¿no? Entonces es interesante cómo ahí se acerca la palabra y la música y nos da una idea de decir, no, o sea, quítame el amor es ese grito terriblemente doloroso, ¿no? Es punzante, un cuchillo. De repente habla en Glück y tenemos este pasaje completamente silencioso y reflexivo y estático, ¿no? Reflexión. Qué curioso. Llama la atención aquí la definición de dicha como contraria a las pasiones humanas, al anhelo, al dolor, al amor. Reencontraremos esta dicotomía más adelante en Moses Unara. La tremenda capacidad para sugerir, de hecho corporizar, en y desde la música estados de ánimo, o de jugar simbólicamente con construcciones del lenguaje musical, que reforzarán o comentarán manifestaciones dramáticas, vendrá muy a cuento en el caso de Moses und Aaron, pues se perfila ya significativamente en el cuarteto, y particularmente en el movimiento que lo concluye. Este movimiento es motivado por otro poema de George, o tal vez a la inversa, la necesidad de emancipación del tonalismo conduce a Schoenberg a seleccionar este poema. Ambas lecturas se complementan. No es de ninguna manera casualidad que este movimiento, que abandona completamente la tonalidad y se aventura a desarrollar un lenguaje totalmente nuevo, sin remembranzas de gestualidad tonal, coincida con versos que parecen estar describiendo precisamente este escenario de alienación. Ich fühle Luft von anderen Planeten. Siento aire de otros planetas. Palidecen en la oscuridad las caras de quienes hasta hace un momento tornaban la mirada amable hacia mí, y árboles y caminos que yo amaba palidecen al grado que apenas los reconozco. Me transformo en sonidos que giran, que se entretejen. Seguramente reconocerán el carácter inusual, carente de melodía dominante y de discurso continuo de esta música. Se define así la transformación que simbólicamente se lleva a cabo en este cuarteto: el abandono de la representación, de lo familiar, de lo convencional, y por tanto de la certidumbre tonal del lenguaje convencional, y en su lugar la necesidad de individuar, de hacer personal el lenguaje, así sea a expensas de perder el contacto con la colectividad. Eso que yo creo que Schoenberg le envidiaba mucho a Mozart.
Porque el lenguaje de Mozart era un lenguaje colectivo. Mozart le tenía totalmente sin cuidado ser original. Realmente Mozart no era original, era muy bueno, pero no era un innovador, ¿no? Beethoven sí, Mozart no. Tal vez, conectando con lo que decías tú, Schoenberg anhela tal vez ese lenguaje humano que trasciende lo convencional. No lo sé, no lo sé. Último ejemplo de este cuarteto para ya acercar, ya irnos directamente a Mozart y a Moses. Esto es, entonces, siento aire de otros planetas, ¿no? Percibo aire de otros planetas. Aquí hay algo muy curioso. Esto es algo que es bonito etimológicamente, entrecom, ¿no? Porque, ¿cómo lo traduces? Evidentemente esto está muy mal traducido, ¿no? Porque la palabra entrecom etimológicamente es, tú ayúdame, es alejarse de algo, ¿no? Entes, sí, ¿no? Claro, y así se llama esto, entrecom, el poema se llama entrecom, como autoalejamiento, ¿no? Y justamente por eso utiliza este poema, ¿no? A ver, escuchemos un poquito todo esto. Calienta la cabeza. Ya no hay tema principal y mucho menos, ¿no? Son atmósferas, ¿no?
Esto es, para bien o mal, lo que sucedió. Este cuarteto parece vivir la historia de la música en antes representación y después sublimación. Acerquemos ahora sí a Moses contra Aarón y busquemos ahí cómo algunos de los principios filosóficos o teológicos parecen simbolizados en la música. Uno de los ejemplos más comentados se refiere a la premisa de la ópera, la prohibición de crear imágenes, contenida en el segundo mandamiento. El razonamiento que subyace a esta consigna conforma la estructura y contenido de la ópera que confronta a Moisés y Aarón en un diálogo filosófico en torno a la abstracción versus la representación. En términos kantianos, hablaríamos de la confrontación entre el noúmeno como objeto no fenoménico y que por tanto no pertenece a la intuición sensible, sino a la intelectual o suprasensible, a la cosa en sí que no es conocible y por tanto expresable por el hombre. La primera postura es representada por Moisés, la segunda, la del ámbito no representable, por Aarón. De acuerdo a Richard Vega, Moisés es el idealista dedicado a la verdad que es metafísica y absoluta y que permanecerá doctrinariamente pura mientras permanezca rigurosamente abstracta. Aarón, en cambio, es el pragmático quien está cometido a liberar al pueblo judío, una tarea que implica la capacidad para comunicar en un lenguaje vívido, utilizando palabras que funcionan como imágenes. Schoenberg simboliza estos roles prohibiendo a Moisés una voz musical. Él se expresa sistemáticamente solamente mediante la palabra hablada y adjudicando a Aarón, el líder del pueblo, una voz significativamente expresiva, no casualmente la de un tenor. Escuchemos el inicio de la ópera presenciando a Moisés. Lo que pasa es que ahora no lo vamos a presenciar, lo vamos a imaginar. A Moisés con un fondo musical y visual significativamente ralo. No hay nada, está negro en esta puesta, en la de Viena, que no refuerza ni ilustra las palabras. El tema, la no representabilidad de Dios, el deseo de no representar. Nótese o noten el conflicto intrínseco que experimenta Schoenberg, ilustrar lo no ilustrable mediante un personaje operístico, que no obstante que no canta, no por ello deja de ser expresivo. Volveré más tarde a esta paradoja. Abre con las siguientes palabras: único, eterno, omnipresente, invisible e irrepresentable Dios. A ver, aquí está este ejemplo. Esta es de la ópera de Viena. Ahí ya hay muchas distintas grabaciones de esto. Fíjense cómo la música nunca está junto con las palabras, siempre está en choque. Moses.
habría objeción contra esta interpretación, porque aunque está hablando, además, como monótono, al final está cantando, ¿no? Y está prohibido, no debe de cantar. En esta interpretación, en otras esto no va a suceder, pero es ahí donde podemos tener elementos para distinguir entre sí distintas versiones, ¿no? Hay una cuestión ahí que es, tal vez distrae un poco, pero en esa época el teatro, la forma de hacer teatro en Austria era el Sprechgesang. Todas las obras de teatro se enunciaban de una manera así, eso es Sprechgesang. Y Schönberg lo utiliza, ¿no? De repente también, como algo que está entre el canto y la palabra hablar, que no es ni una ni la otra. Y es un poco lo que hace este señor, ¿no? El conflicto entre las figuras de Moisés y Aarón y de lo que representan es manifestado también en la música mediante un choque frontal entre canto y palabra hablada. Dos voces que no se escuchan, traten de reconocer esto en la música, dos voces que no se escuchan, que no se pelan, no se hacen caso, mediante un choque frontal entre canto y palabra hablada, que se dan la espalda, no lo van a ver, pero de facto se dan la espalda, que se yuxtaponen en un entorno musical que no hace más que enajenar tanto la voz de uno como la de otro, subrayando la no síntesis. Aquí no está esto. Ajá, es que tendría que seguirlo corriendo acá. Este es el encuentro de Moses y Aarón. Ese es interesante porque lo que se están diciendo, ¿no?, refleja también el choque, la no sincronía, el no estar de acuerdo, ¿no? Aarón canta: tú, hijo de mis dioses padres, me eres enviado por el gran Dios. Y él habla y dice: tú, hijo de mi Dios Padre. O sea, y ahí hay un choque
¿no?, de concepción, hermano del Espíritu, desde el cual quiere hablar el único. Escúchanos a mí y a él y dime lo que entiendes. Y esto lo están diciendo al mismo tiempo. No se entiende nada y la música no ayuda, ¿no? Y eso es muy intencional. A ver. La música no es capaz de retratar, pero sí de corporizar en términos de un espacio y temporalidad musicales, acciones, ideas y emociones, ya sea de modo analógico o simbólico, y este tema es central en Moses y Aarón. Cuando escuchamos, leemos y observamos el Moses y Aarón, nos percatamos rápidamente que el discurso musical transita de modo autónomo a la acción y a las voces cantadas y habladas. Esto no era el caso del cuarteto. No hay aquí lo que es ley en la ópera italiana o en el Anillo de los Nibelungos, la música al servicio de la acción. El discurso musical aquí también ha trascendido la sincronía que observamos en los movimientos finales del segundo cuarteto. En todo momento, la música conforma un discurso que se sostiene por sí mismo y que solo de manera simbólica, por el general difícil de descifrar, dialoga con la imagen y la acción. Me gustaría compartir con ustedes dos fragmentos en donde la música actúa por sí misma, en diálogo con una serie de acciones sobre la escena, pero en ausencia de palabras, precisamente para ilustrar este potencial de corporización y evocación de ideas y acciones que posee la música. En la primera parte de la escena, nadie habla, nadie canta, no hay palabra. Lo que el público ve es la acción que prescribe Schoenberg en su libreto y que el público constata visualmente. En cierto modo, la música la interpreta, la corporiza mediante sus propios recursos de espacio y tiempo. Lo mismo sucede en la segunda parte de la escena, no obstante que aquí escuchamos una voz cantada, la de una enferma, y un coro representando a los pordioseros. La construcción musical, en este caso, cambiará de modo rotundo. Se trata de la escena de la celebración ritual en torno al becerro dorado, en donde participa el pueblo, primero con acciones desinhibidas y salvajes, vinculadas a la recepción del líder tribal, y después, de modo más constreñido, el pueblo asombrado ante el milagro de curación de una enferma. Ya te habías referido a esta escena. De hecho, esta escena fue estrenada en vida de Schoenberg, todavía, ¿sí? Es lo único que alcanzó Schoenberg a escuchar de su ópera, aunque no era una escenificación, solamente interpretación. Pero no estuvo presente. Bueno, según lo que yo leí, sí, no sé. Yo leí ¿Sí? que no estuvo presente. Que por enfermedad no pudo trasladarse, porque me parece que se representó, no sé si en Colombia. Ajá, ya. Pero sí. De hecho, no hemos hablado ni él ni yo de un tema muy importante, y es que la ópera es inconclusa. El tercer movimiento no fue musicalizado. Si tiene paciencia, llegaremos a ese punto. Pero, en fin. La descripción que hace Schoenberg de la escena en el libreto dice: ya durante la última locución de Aarón se acercaban desde varios lados transportes cargados de camellos, burros, caballos, acarreando ofrendas, oro, granos, vino, ganado y más. Al frente y al fondo del escenario se descarga y amontona. Cadenas de ganado de todo tipo transitan por la escena. En varios lugares se prepara el sacrificio. Se ornamenta al ganado con guirnaldas, aparecen carniceros con grandes cuchillos, bailan en torno al ganado con saltos salvajes. Los carniceros sacrifican el ganado arrojando pedazos de carne cruda a la multitud, quien los recibe ansiosamente. Corren por la escena con pedazos de carne y se la consumen cruda, ¿no? En fin, es muy fuerte esto, ¿no? Y lo único que hay es imagen y música. Entonces aquí tengo que cambiar. A ver si este suena mejor. Esta es la música de esta escena aquí, antes de oírlo. ¿Cómo expresa esto Schoenberg en música? No obstante la escritura dodecafónica abstracta, la música en la primera escena tiene todos los elementos de una bacanal orgiástica,
plena de sonoridades familiares, esto es importante. Escuchamos predominantemente instrumentos de metal ejecutados de modo agresivo. Hay efectos cómicos como los glissandi, torceduras del sonido que nos revelan la intención lúdica. Es importante la presencia de un pulso rítmico que se asocia a danzas populares y también se asocia mucho a lo carnal, a lo sexual, ¿no? Esto lo refuerza en ocasión el empleo de instrumentos de percusión también identificados con las culturas paganas. Las melodías, no obstante que son dodecafónicas, suenan tonales o suenan familiares en referencia a cantos populares, ya lo decías, ¿no? Las acciones salvajes podrían tener su equivalente en gestos musicalmente igualmente salvajes, sonoridades corrompidas, acción musical atrabancada, caos, un verdadero festín dionisiaco. Escuchemos. Este está aquí.